El mensaje de un curso de milagros. Todos son llamados, pocos eligen escuchar. El desarrollo del concepto del yo. Otra manera de resumir la estrategia del ego, poniendo el énfasis en su principio orientador de retener la separación, pero no la responsabilidad por la misma, es trazar el desarrollo en 7 etapas del concepto del yo, el cual constituye en realidad una degeneración de nuestro ser original tal como el verdadero Dios nos creó. 1. Cristo. Comenzamos con nuestro verdadero ser, Cristo, quien por ser parte de la realidad está más allá de todos los conceptos. Por definición, los conceptos son ilusorios, puesto que la verdad de la unidad no dualista de Dios no puede existir dentro de una estructura conceptual, la cual por su naturaleza misma es dualista. Los conceptos se aprenden, no son naturales, ni existen aparte del aprendizaje. No son algo que se te haya dado, de modo que tienen que haberse forjado. Ninguno de ellos es verdad, y muchos son el producto de imaginaciones febriles, que arden, llenas de odio y de distorsiones nacidas del miedo. ¿Qué es un concepto, pues, sino un pensamiento al que su hacedor le otorga un significado especial? Los conceptos mantienen vigente al mundo, mas no se pueden usar para demostrar que el mundo es real. Para todos ellos se conciben dentro del mundo, nacen a su sombra, crecen, amoldándose a sus costumbres, y finalmente alcanzan madurez, de acuerdo con el pensar de éste. Son ideas de ídolos, coloreadas con pinceles del mundo, los cuales no pueden pintar ni una sola imagen que represente la verdad. La idea de un concepto del yo no tiene sentido, pues nadie aquí sabe cuál es el propósito de tal concepto, y por lo tanto, no puede ni imaginar lo que es. Todo aprendizaje que el mundo dirige, no obstante, comienza y finaliza con el solo propósito de que aprendas este concepto de ti mismo, de forma que elijas acatar las leyes de este mundo, y nunca te aventures más allá de sus sendas, ni te des cuenta de cómo te consideras a ti mismo. Más adelante en la misma sección, el concepto del yo frente al verdadero ser, que aparece casi al final del texto, leemos: no busques tu ser en símbolos, no hay concepto que pueda representar lo que eres. Cristo está más allá de los conceptos porque, repito, como parte de Dios, Él está más allá de todos los pensamientos de dualidad. Su naturaleza no dualista está claramente expresada en este extracto tomado de la lección 95 en el libro de ejercicios. Soy un solo ser unido a mi Creador. Eres un solo ser, unificado y a salvo en la luz, la dicha y la paz. Eres el Hijo de Dios, un solo ser, con un solo Creador y un solo objetivo: brindar a todas las mentes la conciencia de esta unidad, de manera que la verdadera creación pueda extender la totalidad y la unidad de Dios. 2. El tomador de decisiones. Cuando la diminuta y alocada idea pareció ocurrir y el sueño de la separación comenzó, parecía como si el Hijo de Dios fuese capaz de lograr, y en efecto había logrado, lo imposible: separarse de su verdadero ser, dejándolo con una mente separada, la cual se había dividido en 2 partes: la mentalidad errada, regida por el ego, y la mentalidad correcta, el hogar del Espíritu Santo. La mente dividida es gobernada por el concepto del yo, que tiene un tomador de decisiones, que representa el poder del Hijo de Dios para elegir entre el ego y el Espíritu Santo. La conciencia, el nivel de la percepción, fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo la mente de esta manera en un instrumento perceptor. Es este tomador de decisiones ontológico, el poder de nuestras mentes para elegir entre la verdad y la ilusión, lo que constituye el modelo que forma la base progresiva para todas las decisiones que parecemos estar tomando aquí, en el mundo de tiempo y espacio, como aparentes individuos que actuamos por nuestra cuenta. Tú, el tomador de decisiones,
No puedes tomar decisiones por tu cuenta. La única cuestión es entonces con quién eliges tomarlas. Eso es todo. 3. El yo individual. Una vez que se toma la decisión a favor del ego, el separado pero todavía único hijo de Dios se olvida de su decisión y se identifica únicamente con su recién ganado yo individual, el cual existe solo e independiente de Dios. Este yo separado no solo ha olvidado su decisión de estar solo, sino que ha olvidado aquello contra lo cual había elegido. El sistema de pensamiento de expiación del Espíritu Santo. Lo único que persiste en la conciencia del Hijo de Dios es su yo individual autónomo, el cual, por supuesto, sigue siendo una ilusión. La estructura de la conciencia individual es esencialmente irrelevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Está claro que el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante. No obstante, al menos dentro de su mente engañada, el Hijo de Dios ahora ha convertido su fantasía en realidad, y dentro de este delirio, Él existe como una entidad separada. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego, porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. 4. El yo A, pecaminoso, culpable y temeroso. Como parte de su estrategia oculta de convertir la mente en un lugar aterrador, lo cual obliga al Hijo de Dios a abandonarla y a tornarse insensato o sin mente, el ego lo convence de la verdad de su relato fabricado de egoísmo y asesinato. El concepto del yo del Hijo ahora se vuelve pecaminoso, culpable y temeroso, yo A, lo cual tiene como resultado que éste se sienta aterrorizado al pensar en lo que ha hecho. Crees ser la morada del mal, de las tinieblas y del pecado. Piensas que si alguien pudiese ver la verdad acerca de ti, sentiría tal repulsión que se alejaría de ti como si de una serpiente venenosa se tratase. Piensas que si la verdad acerca de ti te fuese revelada, te sobrecogería un horror tan grande que te apresurarías de inmediato a quitarte la vida, pues sería imposible seguir viviendo después de haber contemplado semejante atrocidad. 5. El yo B, temeroso. Así que el ego engatusa al Hijo para que éste se aparte del pecado y la culpa y los proyecte en un nuevo yo sé, el cual se convierte ahora en su morada. Esto deja al Hijo de Dios con su individualidad intacta, pero sin el pecado y la culpa, el inocente yo ve que ahora ha surgido. Mas este nuevo yo está precisamente tan temeroso como antes, puesto que el yo sé, falsamente creado, se percibe como el asesino. En consecuencia, el ego logra convencer al Hijo de que su morada en la mente se ha convertido en un campo de batalla. Y si él, yo ve, se queda allí, será inevitablemente destruido por el yo sé. Aquel que usurpa el lugar de Dios y se lo queda para sí mismo tiene ahora un enemigo mortal. Su final es inevitable, pues su desenlace no puede ser otro que la muerte. 6. El cuerpo. De modo que ahora el Hijo, buscando salvarse de una aniquilación segura, se fragmenta en un sinnúmero de pensamientos, los cuales son proyectados fuera de su mente y se fabrica un cuerpo individualizado, yo ve, individualizado, aparentemente protegido para siempre de la intromisión de Dios. El cuerpo es una cerca que el Hijo de Dios imagina haber erigido para separar partes de su ser de otras partes. Cree vivir dentro de esa cerca para morir a medida que ésta se deteriora y se desmorona, pues cree estar a salvo del amor dentro de ella. Al identificarse con lo que considera es su seguridad, cree ser lo que ésta es. ¿De qué otro modo si no podría estar seguro de que permanece dentro del cuerpo y de que mantiene el amor afuera? Este concepto del yo, totalmente nuevo, encapsulado y definido por la forma, es reforzado continuamente por la percepción de diferencias
entre él mismo y todo el mundo y todas las cosas. Por consiguiente, no hay conexiones percibidas entre todas las formas en el mundo, y ciertamente ninguna con nuestra verdadera fuente. Inevitablemente, pues, nos experimentamos totalmente solos en el universo, y al fin y al cabo sin significado. Pues el único significado radica en nuestra verdadera identidad como parte de Dios. 7. La víctima inocente. Y luego, finalmente, este corpóreo yo ve se experimenta como una víctima inocente del mundo, yos sé fragmentados, y los pecados del mundo son los responsables de toda su angustia y todo su sufrimiento. Este es el coronamiento de la estrategia del ego, para retener su propia existencia e identidad separada, pues ahora el hijo ha retenido su individualidad en el cuerpo, pero no hay manera de que se pueda juzgar como responsable de haberlo logrado. Alguien y algo más lo hicieron. Y el sufrimiento de nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, da testimonio de la verdad de esto, nuestro último concepto del yo, la víctima inocente, yo ve, que sufre a través de las manos pecaminosas de los victimarios del mundo, yo sé. Mas cada vez que sufres ves en ello la prueba de que él, nuestro hermano el pecaminoso Hijo de Dios, a quien no se percibe como nosotros, es culpable por haberte atacado. De esta manera te conviertes en la prueba de que él ha perdido su inocencia y de que solo necesita contemplarte para darse cuenta de que ha sido condenado. Siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión, para que él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de él, cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. El pecado es la creencia de que el ataque se puede proyectar fuera de la mente en la que se originó la creencia. Aquí la firme convicción de que las ideas pueden abandonar su fuente se vuelve real y significativa, y de este error surge el mundo del pecado y del sacrificio. Este mundo es un intento de probar tu inocencia y al mismo tiempo de atribuirle valor al ataque. Su fallo estriba en que sigues sintiéndote culpable aunque no entiendes por qué. Los efectos se ven como algo aparte de su fuente y no parece que puedas controlarlos o impedir que se produzcan. Y lo que de esta manera se mantiene aparte jamás se puede unir. Y de esta manera el único y perfecto Hijo de Dios, unido con su Creador, se ha reducido dentro del sueño del ego a un vulnerable e inocente cuerpo, cuyos sufrimientos son el efecto de los pecados de algún otro. De este infernal concepto del yo no hay manera de escapar, y muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno?